Buenas tardes a la abogacía madrileña. En primer lugar, me gustaría preguntar a la audiencia cuántos de vosotros nunca habéis oído hablar de las tax ruling, cuántos ya lo conocéis y cuántos sois expertos en la materia. Os aseguro que con la sesión de hoy no os vais a quedar indiferentes respecto al concepto de tax ruling, cómo se regulan dentro de la normativa comunitaria en materia de ayudas de Estado y cuáles son los requisitos para que la Comisión Europea los declare ayuda ilegal. Los tax rulings son un tema muy muy destacado, pero bastante desconocido para la gran mayoría de la abogacía española. Como copresidenta de la sección de Derecho de la Unión Europea e Internacional, quisiera dar la bienvenida en primer lugar y agradecer la asistencia al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, a todos los colegiados y colegiadas que nos apoyan hoy y que están aquí con nosotros, a los miembros de la Junta de Gobierno del ICANN, así como a los miembros de nuestro Consejo Asesor. También quisiera disculpar la ausencia del otro copresidente de la sección, Ignacio Signes de Mesa, debido a sus obligaciones en el TJUE. El propósito de esta sesión consiste en abordar una de las materias prácticas de mayor relevancia y actualidad a nivel europeo, como es la aplicación del régimen de ayudas públicas del Tratado de Lisboa a la normativa fiscal de los Estados miembros de la Unión Europea. En particular, se examinarán las decisiones de la Comisión y del Tribunal General de la Unión Europea sobre los denominados tax ruling relativos a empresas como Fiat, Starbucks y Apple. Y para ello está prevista la intervención en este panel de dos ponentes de excepción de reconocido prestigio, tanto nacional como internacional, como son Miguel Muñoz Pérez y José Luis Buendía Sierra, quienes departirán sobre el tema tax ruling y fiscalidad a la luz del régimen europeo de ayudas de Estado, a quienes quiero dar la bienvenida y agradecer su presencia y colaboración desinteresada que hace posible que hoy se celebre esta jornada. A continuación, os voy a presentar al primer ponente del panel, Miguel Muñoz Pérez, que posee la especialidad de Jurídico Comunitario por el Centro de Estudios Universitarios San Pablo CEU. Es abogado del Estado desde 2001. Primero estuvo designado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y posteriormente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y finalmente fue jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda. Desde noviembre de 2014 es socio en el equipo de procedimientos tributarios de Ernst & Young y es responsable del área de Derecho de la Unión Europea. Y además, en su actividad docente y académica, es profesor en el Máster de Derecho de la Unión Europea de la Universidad Carlos III. En primer lugar, Miguel Muñoz nos va a hablar del concepto de ayuda de Estado regulado en el artículo 107 del Tratado de Lisboa. En segundo lugar, nos explicará cómo la Comisión Europea ha venido utilizando las ayudas de Estado como instrumento de armonización de la fiscalidad, lo que ha dado lugar en los últimos años a muchos expedientes, de los cuales vamos a comentar hoy varios de ellos. Y Miguel se va a centrar en concreto en el caso belga del impuesto sobre beneficios excesivos. Y, por último, abordará cómo ha aplicado la Comisión Europea el régimen de ayudas de Estado a los tax ruling, entendiendo que algunos pueden ser constitutivos de estas ayudas de Estado. Y, sin más dilación, doy paso a la intervención de Miguel Muñoz. Muchas gracias, Sandra. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir esta tarde aquí con la intención de escuchar esta charla y espero que posteriormente tener un debate que resulte interesante. Quiero comenzar, evidentemente, agradeciendo a la sección de Derecho de la Unión Europea Internacional del Colegio de Abogados de Madrid el haberme invitado para estar aquí esta tarde y particularmente a Sandra. Gracias. Y sin más, pues comienzo con el tema que ya ha indicado Sandra más o menos en qué consistirá mi parte de la intervención. En primer lugar, comenzaré con una breve introducción para ubicar de qué vamos a hablar esta tarde, del régimen de ayudas de Estado y particularmente de las peculiaridades que la aplicación de este régimen tiene en el ámbito de la fiscalidad. Pido disculpas por adelantado por si esta parte resulta excesivamente básica, pero creo que es interesante para ir focalizando la cuestión.
A continuación analizaré o comentaré cómo la Comisión Europea ha sido muy activa en los últimos años en la aplicación de este régimen de ayudas de Estado en el ámbito de la fiscalidad directa de los Estados miembros. Daré una visión general de cuál es el estado de los distintos expedientes referidos a tax rulings. Y, por último, como decía también Sandra, pues analizaré brevemente la primera de las sentencias de estos expedientes, que es la sentencia del asunto Bélgica contra Comisión, referido al régimen fiscal de los beneficios excesivos, y que concretamente resulta interesante por la distinción que establece entre lo que es un régimen de ayuda de Estado y una ayuda individual. Pues, sin más, comienzo con la introducción. Bien, todos sabemos que las ayudas de Estado son medidas prohibidas por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, concretamente en su artículo 107. Se trata de un instrumento de política de la competencia dirigido a la consecución o la mejor realización del mercado interior. Evidentemente, el establecimiento de un mercado interior implica, entre otras muchas cosas, la existencia de un nivel de competencia efectiva y real y no perturbada en el mercado. Las perturbaciones de este nivel de competencia se pueden producir bien por la actuación de los operadores privados, que es lo que daría lugar a lo que, en principio, a todos nos viene a la cabeza cuando hablamos del derecho de la competencia, es decir, prácticas colusorias, monopolios, abusos de posición dominante, etcétera, etcétera. Pero la perturbación de la competencia efectiva también se puede producir por la intervención de los agentes públicos, es decir, de las autoridades, de los Estados miembros, en un sentido amplio. Y esto es precisamente lo que trata de prevenir el régimen de ayudas de Estado. El concepto de ayudas de Estado está definido en el ya mencionado artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El texto está transcrito en la diapositiva. Y en esa definición están establecidos los elementos constitutivos de este concepto. Es decir, ¿qué es una ayuda de Estado? Pues una ayuda de Estado es cualquier tipo de medida que, en primer lugar, sea imputable al Estado o se financie con fondos estatales. Es decir, como decía antes, se tiene que tratar de una actuación de los poderes públicos. En segundo lugar, tiene que ser una medida que otorgue una ventaja a los agentes del mercado, ¿no?, a las empresas, en el sentido de colocarlos en una situación de beneficio respecto del resto de competidores. Esa ventaja puede ser mediante el otorgamiento de una medida que les beneficie directamente. El ejemplo típico y clásico de las ayudas de Estado sería una subvención, o puede consistir en una ventaja que suponga la eliminación de una carga que normalmente pesaría sobre esas empresas. Y esto es precisamente lo que sucede en el caso de las ayudas de Estado fiscales, que generalmente lo que consisten es en el otorgamiento de un beneficio fiscal que supone una menor carga tributaria respecto del resto de competidores en el mercado. En tercer lugar, esa medida tiene que afectar a la competencia efectiva en el mercado o potencialmente afectar a esa competencia efectiva en el mercado y al comercio entre los Estados miembros. Es decir, tiene que tener un impacto transnacional para ser relevante desde el punto de vista del derecho de la Unión Europea. Y, por último, la ayuda tiene que ser selectiva. Es decir, en los términos del artículo 107 del Tratado, tiene que favorecer a determinadas empresas o producciones. Pues bien, es precisamente este requisito de la selectividad el que en el caso, bueno, en general en todas las ayudas de Estado suele ser un elemento muy conflictivo, pero particularmente en el caso de las ayudas de Estado fiscales suele ser el elemento que presenta mayor controversia a la hora de apreciar si una determinada medida estatal constituye o no una ayuda de Estado. Pasando ya, por tanto, a las peculiaridades del régimen de ayudas de Estado en el ámbito de la fiscalidad, he querido destacar unas conclusiones del abogado general Oe en el asunto Abra-Weray, en el asunto C-374-17. Son unas conclusiones que a mí me gustan particularmente, me parecen muy interesantes, me parecen muy inteligentes, coincido
con lo que se dice en ellas y, lamentablemente, el Tribunal de Justicia opina justo lo contrario porque en su sentencia no siguió estas conclusiones del abogado general. Pero sí que animo a quien tenga interés en esta materia a leer estas conclusiones porque hacen una explicación bastante clara dentro de lo que se puede, porque es un concepto complicado, pero bueno, hace una explicación bastante clara del análisis de la selectividad en materia de ayuda al Estado y, sobre todo, lo que es interesante es que hace una crítica del criterio que utiliza la Comisión y que ha sido bendecido por el Tribunal de Justicia a la hora de apreciar si una medida de una medida estatal es selectiva o no. En estas conclusiones, el abogado general señala que el requisito de la selectividad es determinante a los efectos de la calificación de ayuda estatal, ya que una medida fiscal que efectúa una distinción entre operadores económicos cumple, por lo general, con los demás requisitos exigidos por dicha calificación. Si recordamos lo que acabo de decir anteriormente, ¿cuáles son los elementos constitutivos de una ayuda de Estado? En primer lugar, imputabilidad al Estado o financiación mediante medios estatales. Es evidente que un beneficio fiscal es imputable al Estado porque lo establece el Estado, evidentemente, en un sentido amplio, entendido como poder público de un Estado miembro, bien sea la Administración central o algunas de las regionales o locales, y se financia con medios estatales, porque un beneficio fiscal lo que implica es que hay menor ingreso público y, por tanto, está financiado con medios estatales. En segundo lugar, es evidente que otorga una ventaja, porque quien tiene un beneficio fiscal paga menos impuestos y ese dinero lo puede destinar a otras cosas, está en mejor posición que sus competidores. Y luego la afectación a la competencia y al comercio entre Estados miembros. Bueno, este es un requisito que podrá concurrir o no según los casos, pero teniendo en cuenta la interpretación que el Tribunal de Justicia ha dado a este requisito, en el sentido de que no es preciso que el beneficiario de la ayuda él mismo desarrolle actividades en otro Estado miembro para que se considere que la ayuda afecta al comercio, sino que basta con que opere en un sector en el que existe esa competencia transnacional, en el que existen operadores de otros Estados miembros que prestan ese servicio. Por tanto, pues es un requisito que también es bastante fácil que se cumpla. Luego, efectivamente, como señala el abogado general, las medidas fiscales suelen cumplir todos los demás requisitos y serán ayudas de Estado o no en función de que resulten o no selectivas. Pues bien, ¿cómo se analiza la selectividad de las ayudas de Estado? Aquí voy a hacer simplemente una explicación básica de este concepto porque luego, posteriormente, José Luis, en el análisis de las sentencias, entiendo que entrará en mayor profundidad. Simplemente diré que frente al método de análisis clásico de las medidas constitutivas de ayudas de Estado, que básicamente lo que consiste es en determinar si la medida es accesible o no a todo el mundo, si cualquier operador en el mercado se puede beneficiar de esa medida, pues la medida no es selectiva, porque está accesible a cualquier operador. Sin embargo, si la medida solo puede beneficiar a determinados operadores, pues entonces es selectiva. Frente a ese método de análisis clásico, que acabo de exponer muy brevemente, pues la selectividad de las ayudas de Estado fiscales es más compleja porque la Comisión, y vuelvo a decir que el Tribunal de Justicia lo ha ratificado, ha establecido lo que se suele conocer como el método del marco de referencia o el método del análisis en 3 pasos, que supone que hay que establecer un marco de referencia, cómo tributaría el contribuyente si no existiese la medida que estamos analizando. En segundo lugar, determinar si esa medida que analizamos constituye una excepción a ese régimen general de tributación, si supone que va a tributar de otra forma y además esa excepción es discriminatoria. Y en tercer lugar, si es una excepción discriminatoria, todavía podría considerarse que no es ayuda de Estado si pudiese entenderse que está justificada por la naturaleza y estructura del sistema fiscal. Si no existe esa justificación, entonces estaríamos ante una ayuda de Estado. Lo dejo de momento ahí por no pisar demasiado la intervención de José Luis. Ahora, lo que sí quiero destacar es, precisamente, vuelvo a las conclusiones del abogado general en el asunto a Braueray, que esta interpretación o este análisis de selectividad de las ayudas de Estado ha dado lugar a que se pueda considerar que constituye una ayuda de Estado cualquier diferenciación en materia tributaria, cualquier diferenciación entre contribuyentes. Ha dado lugar a una ampliación enorme del concepto de ayudas de Estado. Y así el abogado general, no me he resistido a transcribir otro párrafo, dice: confieso que me suscitan cierta inquietud las consecuencias prácticas de la aplicación del método del marco de referencia, tanto en el plano material como en el plano formal.
En particular, me parece que dicho método, este de análisis en 3 fases, me parece que dicho método entraña el riesgo de hacer extensiva la disciplina de las ayudas estatales a toda diferenciación fiscal, lo que incita a examinar todos los regímenes fiscales de los Estados miembros en busca de tratos discriminatorios. Cualquier medida que implique una diferenciación entre la tributación de contribuyentes pudiera constituir una ayuda de Estado. Bueno, pues con esto doy por concluido el análisis del concepto, digamos, la introducción a la materia de esta tarde, y paso ya a hablar de cómo la Comisión ha venido utilizando este instrumento del régimen de ayuda al Estado en materia de fiscalidad directa. Bien, hay que partir, a mi juicio, de la situación de crisis económica y financiera global que se produce a mediados finales de la primera década de los 2000 y que genera, entre otras consecuencias, la reacción en el marco de la OCDE del proyecto BEPS, es decir, la lucha contra la erosión de las bases imponibles, el traslado de bases imponibles de una jurisdicción a otra y, en general, la lucha contra las situaciones de baja tributación. Eso da lugar a, entre otras cosas, una mayor presión social. En aquel momento, y todavía queda algo de ello, pues existen medidas de recorte importante por parte de distintos países que afectan a los contribuyentes y eso hace que se genere una reacción en contra de lo que se considera una baja tributación de los grandes grupos multinacionales, una utilización de técnicas fiscales poco claras, por decirlo de alguna manera, para reducir su factura fiscal. Esta mayor presión social se traduce en cuestiones como investigaciones periodísticas, y supongo que recordarán los casos LuxLeaks, los papeles de Panamá, etcétera, etcétera. Hay diversos informes de ONGs que hablan de la fiscalidad de los grandes grupos multinacionales, centrándolo en algunos de ellos. Hay informes de distintos grupos del Parlamento Europeo, etcétera, etcétera. Particularmente el asunto LuxLeaks generó una reacción contundente por parte de la Comisión Europea. Quizás tuviese algo que ver el hecho de quién era el presidente de la Comisión Europea en aquel momento. Y eso dio lugar a que ya en verano de 2013 se crea una Task Force de Tax Planning Practices en la Comisión Europea, que ya venía analizando, esto no surge de la noche a la mañana, ya es cierto que desde principios de los años 2000, 2001, 2002, la Comisión empieza a iniciar expedientes en esta materia, pero digamos que la gran explosión, el gran incremento se produce, como digo, a partir del año 2013. En diciembre de 2014, la Comisión lanza una investigación preliminar que alcanza a todos los Estados miembros. Y esa investigación preliminar consiste en un requerimiento dirigido a todos los Estados miembros de la Unión Europea en las que les solicita que les remita información sobre los tax rulings que han sido emitidos entre los años 2000 y 2012 e incluso algunos del año 2013. A todo esto partimos, o debería partir quizás, de una consideración inicial, es decir, ¿qué es un tax ruling? Un tax ruling no es otra cosa que lo que se ha traducido en algún texto legislativo europeo como los acuerdos tributarios previos. Es decir, son aquellas resoluciones, dicho en un sentido amplio, de la Administración tributaria de un Estado miembro en el que otorga una cierta garantía al contribuyente sobre cómo se va a aplicar a ese contribuyente una determinada disposición del Estado miembro o sobre la validación de particularmente de su régimen de precios de transferencia en el caso de los grupos multinacionales. Estos son los que mayor conflictividad han generado, estos tipos de tax rulings. Para que nos hagamos una idea, en España el equivalente o la figura que recoge el tax ruling sería la consulta tributaria y serían los acuerdos previos de valoración, ¿vale? En los cuales la Administración, como digo, otorga una seguridad jurídica al contribuyente sobre un determinado aspecto. La Comisión Europea ha insistido reiteradamente en que no se cuestiona la figura del tax ruling. El tax ruling es un instrumento de seguridad jurídica, es un instrumento positivo que da certeza al contribuyente. El problema está en cuando ese tax ruling se utiliza para otorgar una ventaja, una ayuda de Estado.
Pues bien, como digo, en diciembre de 2014 se hace esa encuesta general en todos los Estados miembros solicitando la remisión de todos los tax rulings, da lugar al envío de más de 1.000 tax rulings o el análisis por parte de la Comisión de más de 1.000 tax rulings, según consta en el documento de trabajo de la Dirección General de Competencia sobre ayudas de Estado y tax rulings de junio de 2016. En esto la Comisión plasma el hecho de que la práctica en materia de tax rulings difiere mucho entre Estados miembros. Hay algunos que otorgan cientos de ellos anualmente, mientras que hubo otros, como fueron Bélgica, Croacia, Lituania, Grecia y Eslovenia, que manifestaron a la Comisión que ellos no concedían tax rulings, que ellos no llegaban o no utilizaban esta técnica con sus contribuyentes. En este documento de trabajo, la Comisión focaliza los problemas generados por los tax rulings en materia de ayudas de Estado, particularmente en dos ámbitos, los que he mencionado antes, es decir, los tax rulings que suponen una validación de la política de precios de transferencia y, por otro lado, en los tax rulings que aseguran al contribuyente la aplicación o no aplicación de una determinada disposición normativa. Y bueno, pues a partir de ahí la Comisión empieza a lanzar expedientes de investigación formal a partir de esta encuesta general, digamos, y eso es lo que da lugar a lo que vamos a ver después, no solo los diferentes expedientes iniciados por la Comisión, sino también a un desarrollo de la jurisprudencia en materia de ayudas de Estado fiscales en general y en materia de tax rulings en particular. Bueno, una cuestión que tampoco he mencionado, es que también otro aspecto de este caldo de cultivo, por decirlo de alguna manera, que se produce hacia los años 13, 14, 15, es el enorme desarrollo o la enorme actividad legislativa en la Unión Europea en esos años, particularmente en los años 14 a 16, frente a lo que era tradición, y es que cualquier directiva en materia de fiscalidad las directivas en esta materia se aprueban por el Consejo y además exigen unanimidad, y eso hacía que fuese muy difícil que se aprobasen directivas en esta materia, pues entre los años 14 y 16 se aprueba la Directiva Antielusión, la ATAD 1 y 2, es decir, dos directivas, la de mecanismos de resolución de litigios, la de arbitrajes tributarios, las modificaciones de la Directiva de Cooperación Administrativa de la 3 a la 6, la DAC 3 a la DAC 6, que implican el intercambio de información de tax rulings, entre otras cosas, del informe país por país, información sobre blanqueo de capitales, de beneficiario último, y la Directiva de Transparencia de Intermediarios Fiscales. Y, por último, en esos años, aunque eso parece que está más encallado, se lanza también las nuevas propuestas de base imponible común y de base imponible consolidada del impuesto de sociedades. Por tanto, vemos que han sido años muy interesantes en materia de fiscalidad directa. Centrándonos ya en el tema de los tax rulings, los expedientes concluidos por la Comisión a fecha de hoy en esta materia son los que figuran en este cuadro. Al ser los concluidos, son los que han dado lugar, a su vez, como verán en la última columna, a recursos ante la jurisdicción de la Unión Europea. De ellos, solo 3 han concluido, que son los que vamos a mencionar esta tarde, el belga de régimen de beneficios excesivos, el de Starbucks y el de Fiat. La sentencia de Bélgica ya ha sido recurrida en casación, por tanto, tenemos que esperar todavía a ver qué dice el Tribunal de Justicia. Y resulta interesante el caso de Apple en Irlanda, que es muy llamativo por dos cuestiones. La primera es que la cantidad a recuperar por parte de las autoridades irlandesas son 14.300 millones de euros, es decir, que es un importe considerable. Y, por otra parte, además verán que ahí también hay dos referencias a asuntos. Está el asunto T816/17, que es el recurso interpuesto por Irlanda contra la decisión, pero también tenemos el asunto C678/17. Esto es un recurso de incumplimiento iniciado por la Comisión contra Irlanda. Hay una cuestión interesante en el tema de las ayudas de Estado, y es que una vez que hay una decisión de la Comisión que declara la existencia de ayuda, surge la obligación de recuperación inmediata por parte del Estado miembro. Generalmente,
si leemos los titulares que aparecieron en prensa en los momentos en que se publicaron las distintas decisiones, pues veríamos cosas semejantes a la Comisión Europea impone una multa de 14.000 millones de euros a Apple. Bueno, pues eso no puede ser más incorrecto. Ni se trata de una multa, ni se impone a Apple, porque quien incumple derecho de la Unión Europea cuando otorga una ayuda de Estado no es el beneficiario de la ayuda, es el Estado miembro, ¿vale? Por tanto, las decisiones siempre van dirigidas a un Estado miembro y no al beneficiario de la ayuda. Podremos estar más o menos de acuerdo en cómo tributan los grupos multinacionales, y eso es algo que no vamos a entrar porque nos podríamos tirar mucho tiempo, pero lo cierto es que ninguna de las empresas que ahí figuran incumplió la normativa tributaria del Estado correspondiente. Es más, tenía una garantía de que la estaba cumpliendo porque se le había concedido un tax ruling. Otra cosa es que el tax ruling fuese incorrecto, ¿vale? Pero bueno, como digo, en el caso de Apple aparece el asunto C678/17, que es un recurso de incumplimiento de la Comisión contra Irlanda, porque, decía, cuando surge la decisión negativa, cuando se declara que hay ayuda de Estado, el Estado miembro tiene la obligación de recuperación inmediata de la ayuda. Y si no lo recupera de manera inmediata, entonces la Comisión le interpone un recurso de incumplimiento por no haber cumplido con esa obligación de recuperación. De manera que Irlanda está demandada ante el Tribunal de Justicia por no recuperar 14.300 millones de Apple, que todavía no sabemos si verdaderamente son una ayuda de Estado o no, porque ni siquiera el Tribunal General se ha pronunciado. En el caso de Bélgica, se estima que la ayuda alcanzaba los 900 millones de euros a distintas empresas, a distintos beneficiarios, pero la ayuda alcanzaba 900 millones de euros. Y el importe recuperado en la fecha de que se dicta la sentencia es del 90%. Si finalmente se confirmase que no había, o que la Comisión había hecho mal su análisis, pues Bélgica tendría que devolver esos 900 millones u 800 que ha recuperado ya. Y lo mismo sucede en el caso de Starbucks, en el que la ayuda eran 23 millones de euros y ya se habían recuperado. Pero bueno, como digo, estos son los asuntos que están ya terminados y los que están pendientes son estos otros. Verán que hay un asunto que es Bélgica, de nuevo el régimen de beneficios excesivos, que es lo que sucede aquí, y paso ya sin más dilación a analizar la sentencia. Pues en el caso de los beneficios excesivos, lo más interesante que plantea esta sentencia es la diferencia entre lo que es un régimen de ayuda del Estado y una ayuda individual. Se trata, en definitiva, o la medida que se estaba cuestionando era un ajuste a la base imponible del impuesto de sociedades en el caso de entidades residentes en Bélgica que perteneciesen a un grupo multinacional transnacional, ¿vale? En esos casos se establecían dos tipos de ajustes en la base imponible. En primer lugar, la aplicación del principio de plena competencia, el Arm's Length Principle, que es el ajuste normal que se produce por precios de transferencia. Si la política de precios de transferencia se estima que no concuerda con ese principio de plena competencia. Y luego se establecía lo que se llamaba el ajuste correspondiente. Es decir, se producía un ajuste particular en beneficio de la empresa perteneciente al grupo multinacional si se entendía que por el hecho de pertenecer al grupo multinacional se le habían imputado unos beneficios que normalmente otra empresa no habría realizado, una empresa independiente no habría realizado. Por tanto, como la empresa independiente no lo habría realizado, su base imponible sería menor, pues ese ajuste es el que se hacía en la empresa perteneciente al grupo multinacional. Y esta es la medida que la Comisión considera como una posible ayuda de Estado. Lo que pasa es que lo considera es como un régimen de ayudas, porque entendía que venía regulada no solo en el Código Tributario, sino en determinadas circulares administrativas, en una ley de modificación de ese Código Tributario, incluso en respuestas parlamentarias que dio el ministro de Hacienda a distintas preguntas, y que hacían que todas las empresas que cumpliesen las características que se establecían en ese régimen se pudiesen beneficiar de la ayuda. En este recurso hay dos motivos que se analizan en la sentencia. El primero de los motivos, invocado tanto por Bélgica como por la empresa que recurrió, era que la Comisión, al considerar que esto era una ayuda de Estado, estaba interfiriendo en competencias exclusivas de los Estados miembros. La fiscalidad directa es competencia de los Estados miembros. La Unión Europea no puede regular las materias de fiscalidad directa. Y eso lo ha dicho el Tribunal de Justicia en innumerables ocasiones. Lo que pasa es que añade la coletilla de «pero deberán hacerlo respetando el derecho de la Unión». Aquí lo que venían a decir los recurrentes es que
la Comisión estaba analizando la determinación de la base imponible por parte de un Estado miembro, de un elemento sustancial del impuesto sobre sociedades. Y eso era competencia exclusiva del Estado. Y, por otro lado, también se invocaba como justificación de la medida la eliminación de doble imposición. Entonces, Bélgica también decía, pero es que la eliminación de la doble imposición también es competencia exclusiva de los Estados miembros. Aquí el Tribunal General pues vuelve a reiterar lo mismo. Sí, es competencia exclusiva del Estado miembro la determinación de la base imponible, es competencia exclusiva la eliminación de la doble imposición, pero tiene que hacerlo respetando el derecho de la Unión y dentro de ese derecho de la Unión, pues evidentemente, el régimen de ayudas de Estado. Y posteriormente, el segundo motivo, que es el más interesante, es el que tanto Bélgica como el recurrente, como la empresa, lo que criticaban era que la Comisión había considerado que estábamos hablando de un régimen de ayudas de Estado, cuando en realidad no era así, no existía ningún régimen. ¿Qué es un régimen de ayuda de Estado frente a una ayuda individual? La ayuda individual, por pura intuición, es la que se concede a un beneficiario concreto y determinado, analizando sus circunstancias particulares. El régimen de ayudas, por el contrario, es un dispositivo, una medida, un conjunto de medidas a través de los cuales se conceden ayudas individuales a empresas que se definen en el propio régimen de manera abstracta, genérica, por tanto no hay una identificación individual, y en segundo lugar, sin necesidad de medidas de aplicación adicionales. Esto quiere decir que los elementos esenciales del régimen están establecidos en las propias normas que regulan este régimen y que las autoridades nacionales no tienen margen de apreciación a la hora de aplicarlos, sino que simplemente, aunque tenga que haber una solicitud por parte del posible beneficiario, las autoridades únicamente analizan si se cumplen con esos requisitos abstractos que vienen definidos y, si se cumple, no tienen más remedio que otorgarlas. No existe ningún análisis concreto e individualizado. ¿Qué pasa? Que si se trata de un régimen de ayuda de Estado, la Comisión únicamente tiene que analizar el régimen en abstracto, si ese régimen puede favorecer a determinadas empresas en perjuicio de otras. Y no tiene que analizar la situación concreta de cada uno de los beneficiarios. Por tanto, el análisis es muy distinto en el caso de que se trate de un régimen que en el caso de que se trate de una ayuda individualizada. En este supuesto concreto, el Tribunal General llega a la conclusión de que lo que la Comisión decía que era un régimen no lo era, porque no estaban definidos esos beneficiarios de manera abstracta en el esquema que la Comisión consideraba que era regulador del régimen, y además las autoridades nacionales sí que tenían una facultad de análisis concreto y determinado y no una mera aplicación automática del eventual régimen. Por tanto, no se cumplían las condiciones para considerar que estábamos ante un régimen de ayudas de Estado. ¿Qué ha hecho la Comisión? Además de recurrir en casación la sentencia del Tribunal General, ha iniciado, me parece que son como 39 expedientes individuales a cada uno de las empresas que se beneficiaron del supuesto régimen. Por eso es por lo que en el cuadro que hemos visto antes aparecen 39 casos relativos de nuevo al régimen de ayudas excesivas. Con esto me temo que me he extendido un poquito más de lo que me correspondía, espero no haber aburrido demasiado y termino mi intervención. Muchas gracias. Así. A continuación, le doy la palabra a Cani Fernández, socia de Cuatro Casas y miembro de nuestro Consejo Asesor, quien presentará al otro ponente. Gracias. Muy bien. Buenas tardes a todos. Me toca el honor de presentar a José Luis Buendía, que además de ser un gran amigo, es una referencia en el ámbito de las ayudas de Estado, conocido, no solamente en España, sino yo diría que a nivel de toda la Unión Europea. Es director de la oficina de Garrigues en Bruselas y curiosamente lleva tantos años como abogado en ejercicio como los llevó en la administración pública. He estado viendo tu currículum y llevas 14 años de abogado en ejercicio y llevaste previamente 14 años en la Comisión Europea, donde, entre otras funciones, cumplió la de agente del servicio jurídico del servicio legal de la Comisión, precisamente en los temas de ayudas de Estado. Ha estado también trabajando en direcciones que tenían que ver tanto con competencia como con mercado interior, incluso con algún gabinete de algún comisario. Es decir, que tiene una visión desde el punto de vista de lo que es la Comisión Europea
en lo que es el ejercicio y la investigación de ayudas de Estado, la toma de decisión por los gabinetes, el asesoramiento jurídico por parte del servicio jurídico y luego la defensa de esos asuntos ante el Tribunal de Justicia. Tiene las dos visiones que complementan esta cuestión, la visión de la autoridad que investiga y adopta decisiones y la visión del abogado que tiene después que luchar contra esas decisiones y acabar defendiendo a las empresas que, como ha dicho Miguel, pues se ven en muchas situaciones de incertidumbre en este caso. Además de todo lo que os he dicho, también se dedica a dar clase, tiene una actividad académica y docente considerable, tanto en España como fuera de España. Y como no le quiero robar más tiempo a su exposición, pues le paso la palabra agradeciéndole su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Cani, por tus amables palabras. Muchas gracias a Sandra y al colegio por la invitación que me ofrece la oportunidad de estar aquí y compartir con compañeros de profesión unos minutos, intentar trasladar una visión de un tema complejo. Voy a intentar ofrecer una visión lo más simplificada posible, dentro de que el tema es complicado. Como ya Miguel nos ha introducido, pues me puedo saltar las primeras fases porque creo que nos ha dado unos elementos de partida muy sólidos. La perspectiva con la que lo voy a abordar es una perspectiva de abogado. No estoy implicado en ninguno de estos temas, pero sí que los he seguido con interés. He hablado con los letrados que llevan el asunto, tanto en la comisión como por parte de las empresas, y por lo tanto pues puedo intentar ofreceros una imagen de lo que sería relevante e importante desde el punto de vista del abogado, que no es lo mismo que lo que es importante desde el punto de vista del fiscalista o del administrador, desde el punto de vista de la comisión. Entonces, es evidente que las investigaciones que nos ha explicado Miguel pues ha sido una gran apuesta política por parte de la comisión, y eso pesa en la balanza. Aunque la comisaria Vestager, sin duda, pues es la cara que todos le ponemos a la investigación sobre los tax ruling, creo que es de justicia señalar que la iniciativa de empezar este proceso correspondió al anterior responsable de competencia, al comisario Almunia. Por lo tanto, probablemente si el comisario Almunia no hubiera tomado esa decisión, la señora Vestager hubiera canalizado su indudable energía política hacia otros expedientes. Entonces, el mérito de todo esto tiene que ser compartido y, por supuesto, asumido por la institución, que es una institución colegial. Hoy no vamos a hablar no voy a hablar de la solidez política de estos expedientes, que creo que es innegable. Voy a intentar hablar de los elementos jurídicos, de la solidez jurídica de los mismos. Miguel ya nos ha explicado la sentencia Bélgica contra Comisión. Yo voy a hablar sobre todo de los dos casos de tax rulings individuales sobre los que ya se ha pronunciado el Tribunal General. El caso de Starbucks y el caso de Fiat. En uno de los casos, los dos fueron adoptados el mismo día, en la sentencia, el 24 de septiembre, sobre la base de los mismos principios respecto a decisiones adoptadas por el mismo equipo de la Comisión. Curiosamente, en uno de los casos, el Tribunal General anula la decisión de la Comisión, es el caso de Starbucks, por haber probado la Comisión de manera insuficiente la presencia de una ventaja. Sin embargo, en el otro caso, el Tribunal General confirma la decisión de la Comisión. Entonces, veremos a lo largo de la exposición a qué puede deberse tal divergencia. No voy a hablar de ayuda individual y régimen porque creo que Miguel lo ha explicado perfectamente y no quiero desarrollar. Sí aporto mi pequeña imagen de la diferencia entre la ayuda y el régimen. Pues el régimen es la gallina y las ayudas individuales son los huevos. Me voy a ir directamente al núcleo de las dos sentencias. El análisis de dos elementos fundamentales a los que se ha referido Miguel, el elemento de ventaja y el elemento de selectividad.
En ambos casos, tanto la Comisión como el Tribunal General han abordado el análisis de las decisiones de estos tax rulings como considerando que se trata de medidas individuales. Es decir, han cogido el tax ruling que da Luxemburgo a Fiat y el tax ruling que le da a los Países Bajos a Starbucks y lo han analizado como ayudas individuales. No han mirado si en esos países existe un mecanismo de dar tax rulings que pueda calificarse de régimen. Es decir, han mirado el huevo, no han mirado la gallina. Entonces, ¿qué es lo que han encontrado en ambos huevos? El análisis de ayuda tiene que probar que hay ventaja y que hay selectividad. Como veremos, la Comisión hizo una especie de refundido de ambos conceptos, analizó de manera conjunta ventaja y selectividad y de alguna manera el Tribunal General eso se lo ha aceptado. Luego volveremos a ver si realmente ese enfoque es totalmente correcto o no, pero bueno, es el enfoque que tenemos y con la situación a día de hoy. El centro de gravedad del análisis por parte del Tribunal General ha sido ver si había o no una ventaja. El marco es el mismo, sin embargo el resultado, como vamos a ver, es distinto. En las decisiones, la construcción de la ventaja se hacía a partir de un principio, lo que entonces se creía que era un principio. En inglés el arm's length principle, la traducción literal sería algo así como el principio de la longitud del brazo, cosa que en español suena realmente extraño. Se trata de ver si las transacciones que se hacen dentro de un grupo de empresas se hacen o no en condiciones de mercado. Es decir, si en vez de hacer una compra o un préstamo dentro de un grupo de empresas, se hiciera entre dos empresas independientes, pues la idea sería que eso sería un verdadero precio de mercado y, por lo tanto, hay que valorar si las transacciones dentro de un grupo se hacen aplicando esa lógica o de una manera distinta. Pues, por ejemplo, cuando yo recibo inputs de Garrigues Madrid, pues no me trata exactamente igual que si voy al banco de la esquina y pido un préstamo. Entonces, bueno, pues probablemente dentro de Garrigues no se está respetando el principio del arm's length principle, por favor, que nadie tome notas. No creo que realmente se tenga que respetar en todos y cada uno de los casos, pero es para que visualicéis de qué estamos hablando. Entonces, la Comisión considera que ese es el esquema que va a utilizar para ver si en esos tax rulings que se aplican a grupos de empresas, la administración fiscal del país respectivo ha verificado que se ha respetado ese principio o no. Entonces, la Comisión tenía un problema al principio, es que, claro, no todos los países recogían ese principio, desde luego no lo recogían de forma explícita. Entonces, en sus decisiones la Comisión consideró que daba igual que los países lo recogieran o no, porque consideraba que eso se derivaba directamente del artículo 107 del Tratado, que es la norma donde están los elementos de la noción de ayuda a la que antes se ha referido Miguel. ¿Qué han hecho las sentencias? Bueno, las sentencias han comprado la mercancía, pero después de sacarla del envase y reacondicionarla. Entonces, lo que han venido a hacer es decir que, en realidad, aunque los Estados miembros no lo sepan, ni la Comisión ni siquiera se haya dado cuenta, ambas legislaciones nacionales, la luxemburguesa y la neerlandesa, sí que tenían implícitamente este principio. Y es por ello por lo que el Tribunal considera que la Comisión sí que tenía derecho a aplicar el principio en ambos casos. Sin embargo, de alguna manera el Tribunal aplica una especie de degradación del principio. En primer lugar, lo nacionaliza, como acabo de decir. No compra la idea de que esto viene directamente del tratado, aunque hay párrafos ambiguos en la sentencia. Al final viene, en un párrafo clave, viene a decir, bueno, pero esto, si realmente no lo dijera la legislación nacional, no podríamos aplicarlo. Luego lo tiene que decir, ¿no? Entonces, hace una reconstrucción, una interpretación del derecho nacional, a mi juicio un tanto forzada, pero bueno, la hace,
y es gracias a esa nacionalización del principio que lo puede aplicar para verificar si hay o no ventaja. Es decir, si la administración fiscal luxemburguesa y holandesa han dado a Fiat y a Starbucks un trato fiscal mejor del que se desprendería de la aplicación normal de sus reglas fiscales. Por otra parte, no contento con haberlo nacionalizado, le baja un poco el grado. Ya no es un principio, que es algo así como ser general de división, sino que pasa a ser herramienta, que es algo así como ser cabo primero. No es lo mismo ser un hombre de principios que ser un hombre de herramientas. Y obviamente, cuando el tribunal dice que esto es una herramienta, viene a decir, bueno, tampoco nos lo tomemos demasiado en serio. A mi juicio, leyendo ambas sentencias y después de haber leído las decisiones de la Comisión, y sin ser un experto en derecho fiscal neerlandés o luxemburgués, me queda una duda más que razonable de si realmente ambos derechos contienen ese principio. El tribunal lo que hace es decir que, bueno, que ambos principios basan la fiscalidad en la persona jurídica y por lo tanto eso implícitamente supone que hay que aplicar este principio. La ventaja que tiene el Tribunal General es que la interpretación del derecho nacional se considera que es una cuestión de hecho y el Tribunal General es soberano en cuestiones de hecho, con lo cual yo creo que quizá por ello pues intenta blindar esa parte de la sentencia de una posible casación. Veremos si lo consigue o no, porque supongo que uno de los dos Estados miembros se va a revolver contra esta interpretación y ya veremos qué decide el Tribunal de Justicia. En todo caso, el Tribunal General considera que, dado que son principios nacionales o herramientas nacionales, sí que se puede aplicar. Pero hace una especie de... intenta acotar hasta qué punto se pueden aplicar. Por una parte nos explica que, hombre, que esto del principio está muy bien a nivel teórico, pero en la práctica, ¿esto cómo se aplica? Entonces, pues el problema es que se puede aplicar de distintas maneras. La OCDE recoge, creo que son 6 métodos distintos. No podemos entrar ahora en los detalles, pero digamos son 6 caminos para llegar a verificar que se respeta este principio o no. Entonces, la sentencia reconoce que los Estados miembros pueden optar dentro de esos principios, cosa que la Comisión no tenía tan claro. La Comisión venía a decir, en este caso el que hay que aplicar es este, y si aplicas otro, yo considero que estás dando una ayuda. Eso no lo compra el Tribunal General y de hecho es una de las razones por las que anula la sentencia Starbucks. Reconoce el Tribunal que esto no es una ciencia exacta, que hay un margen de error y sobre todo dice que el Estado miembro haya elegido un método distinto al que le prefiere la Comisión en cada caso no implica que haya una presunción de ventaja y esto es importante. Es importante porque el tercer mensaje que manda el Tribunal de manera bastante clara es que la Comisión tiene la carga de la prueba de que hay una ventaja, también de que hay una selectividad, pero bueno, en estos casos en concreto se centra en la ventaja. Por otra parte, el Tribunal no deja de subrayar que en esta cuestión de la noción de ayuda ejerce un control jurisdiccional pleno. Es decir, que la Comisión, no, por mucho que diga que es un tema complejo, y sin duda lo es, el Tribunal subraya que es noción de ayuda, es una noción objetiva y por lo tanto que tiene capacidad de verificar de manera estricta lo que ha hecho la Comisión. Y bien, aplicando los mismos principios, vemos que un caso nos lleva a un resultado positivo para el Estado miembro y la empresa y el otro a un resultado negativo. En Starbucks, el Tribunal considera que no se probó suficientemente la existencia de una ventaja. La Comisión, según el Tribunal, se limitó a descartar por insuficientes las explicaciones recibidas. Ahí era el debate sobre si había que aplicar uno de los métodos de la OCDE u otro. Había un debate sobre si cuando Starbucks compraba café a una filial, tenía que, o era admisible que cobrara derechos de propiedad intelectual por la marca Starbucks o no. Entonces la Comisión decía que el valor de esos derechos era 0 y el Tribunal ha dicho que no está claro que fuera 0. Pero bueno, todo se ha jugado en la carga de la prueba.
Es decir, la Comisión intentaba decir que Holanda no le había probado que el valor era más que cero, y el tribunal le dice, no, Comisión, la que tenías que haber probado que era cero eras tú. En Fiat, sin embargo, el tribunal considera que la Comisión sí que probó suficientemente la presencia de una ventaja. Allí el debate era un poco técnico, se trataba del banco interno del grupo Fiat, y Fiat alegaba que había tenido un retorno suficiente sobre el capital, pero que había que segmentar el capital en varios grupos y no se podía, pues dentro de un grupo, dentro de un banco también tienes el capital tier 1. Entonces, bueno, son temas muy técnicos en los que no podemos entrar, no nos da tiempo, pero básicamente la impresión que yo tengo como abogado es que Fiat dio muchas más explicaciones de las que dio Starbucks, y eso permitió a la Comisión reforzar su posición, porque le permitió tener un razonamiento que probablemente no tenía en origen. Entonces aquí hay un efecto paradójico que, leyendo las dos sentencias y hablando con los abogados de unos y otros, te da un poco la impresión, entre comillas, de injusticia, si puedo utilizar esa palabra delante de abogados sin que suene ridículo, o sí de efectos paradójicos o incluso perversos, porque el mensaje que uno saca es que cuando esté en una investigación de estas tampoco hay que decir demasiado de la Comisión, porque si la Comisión tiene la carga de la prueba, bueno, pues buena suerte. Entonces, hay un elemento un tanto perverso y creo que probablemente injusto. No estoy tan seguro de que los abogados de Starbucks lo hicieran tan fenomenalmente bien y los de Fiat tan fenomenalmente mal, o, si se me permite, no estoy tan seguro que el día que la Comisión adoptó Starbucks estaba mal inspirada y el día que hizo Fiat estaba tocada por la mano de Dios. Hay algo un tanto sorprendente en este resultado. Lo que yo deduzco de estas dos sentencias es que la carga de la prueba puede llegar a ser muy exigente para la Comisión, aunque ya vemos que hay casos donde se puede salir adelante, y lo que está clarísimo es que la última palabra la tienen los tribunales. Eso queda meridianamente claro leyendo ambas sentencias. Vamos al otro concepto, la selectividad. La selectividad en estas sentencias es como el valor cuando uno hacía la mili. Yo todavía fui de los últimos que hizo la mili. Te ponía en la cartilla valor se le presume. Bueno, pues podemos decir lo mismo, selectividad se le presume. Evidentemente el tribunal, cuando analiza la selectividad, ese no está cómodo. Pasa como en el pueblo este, creo que es de Rioja, San Pedro Manrique, donde andan sobre brasas y evidentemente no se queda mucho rato andando sobre las brasas. En Starbucks dicen no hace falta examinar la selectividad porque ya he probado, porque he anulado porque no han probado la ventaja, luego no necesito ver si han probado la selectividad. En Fiat, como no habían probado al haberse probado la ventaja, tenía que analizarlo. Entonces recurre a una técnica que la Comisión había puesto en sus decisiones, que es la presunción de selectividad. Según la Comisión, cuando estemos ante un caso individual, es decir, no ante un régimen, sino un caso de ayuda individual, y la Comisión haya probado la ventaja, pues ya no tiene que probar la selectividad. Como en Fiat se había probado la ventaja, aplicando el principio ALP, y como el tax ruling de Fiat era un traje a medida, pues no había que discutir la selectividad, se podía asumir automáticamente. Eso tiene dos pequeños problemas. El primer pequeño problema es que la existencia de esa presunción se deriva de una sentencia que yo me la he leído y yo no leo la misma cosa. Lo que esa sentencia dice es más bien lo contrario, que cuando hay una legislación que permite adoptar decisiones individuales y hay más de una decisión individual que se ha adoptado, antes de concluir que esa decisión individual es una ayuda individual, hay que ver si hay una pauta de adopción de esas decisiones. En el caso concreto no era un tema fiscal, era un tema de derechos mineros y era un poco más complicado, pero vamos, lo que yo deduzco de esta sentencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General es más bien que no existe esa presunción, con lo cual supongo que será un tema que probablemente vaya a casación y ya veremos qué pasa. Porque tanto Luxemburgo como Fiat
sostienen que el tax ruling no es una ayuda individual. El tax ruling que se dio a Fiat es un tax ruling de entre los muy diversos que daba Luxemburgo. Entonces, lo que, según las demandantes, la Comisión tenía que haber hecho es comparar cómo trataba Luxemburgo a otras empresas en situación similar y ver si lo hacía mejor o peor. De hecho, si leen la decisión, verán que hay varias páginas de la decisión donde la Comisión intenta hacer precisamente eso como un argumento subsidiario, que yo creo que era el enfoque correcto y que probablemente hubiera justificado bien su decisión. Por la razón que sea, el Tribunal General no se mete o no analiza ese enfoque, que para la Comisión era subsidiario, sino que se queda con el primero y lo acepta. Bueno, pues veremos. Entonces, como el Tribunal General no debe tener muy claro que esa presunción existe, por si acaso hace el análisis o dice que hace el análisis correcto o normal de selectividad y aplica el llamado test de las 3 etapas al que antes estaba refiriendo Miguel. Sin embargo, cuando analiza la primera etapa, pues nos encontramos de nuevo con que dice que en realidad no tiene por qué definir un sistema de referencia, es decir, no tiene por qué decidir qué empresas están en situación comparables. Aquí había un debate entre la Comisión y los demandantes. Los demandantes decían que a efectos de precios de transferencia, los únicos que tienen problemas de precio de transferencia son los grupos de empresas. Una empresa individual no tiene un problema de precios de transferencia, con lo cual solo tiene sentido comparar cómo trata el Estado a los distintos grupos. La Comisión, sin embargo, tenía una tesis distinta, decía que aparte de comparar con grupos multinacionales, había que comparar con empresas individuales. Entonces, según se tomara uno u otro, el resultado cambiaba sustancialmente. Sin embargo, de manera, a mi juicio, sorprendente, el Tribunal considera que no necesita optar, porque en cualquier caso, el tax ruling sería una excepción. No estoy seguro de entender esa parte de la sentencia. Sin duda, si tomamos el sistema de referencia amplio que la Comisión preconizaba, el tax ruling es una excepción, no sería así. Sin embargo, si se tomara el otro sistema de referencia, yo creo que habría que haber examinado esa parte de la decisión que está en Fiat y que no está en Starbucks, por cierto, y creo que hubiera sido la manera más lógica y probablemente hubiera conducido al resultado de decir que efectivamente había selectividad. Pero el tribunal no ha querido hacerlo. A mi juicio hay otro problema jurídico en esta decisión y supongo que habrá quien lo intente llevar ante el Tribunal de Justicia. Insisto en que, según la Comisión, este es un razonamiento subsidiario, es decir, aquí no le vale la presunción de selectividad. Sin embargo, al final de su razonamiento subsidiario acaba escudándose la presunción de selectividad, con lo cual pues probablemente es que no tiene muy claro que ese razonamiento lo vaya a funcionar. Y con eso ya concluyo. Las sentencias están muy trabajadas, llevan a resultados distintos y creo que no dan una sensación de victoria total a nadie. El tribunal claramente ha querido llevarlo todo a la ventaja y ha evitado todo lo posible hablar de selectividad. También ha intentado no bendecir las teorías jurídicas bastante, por lo menos, coherentes, pero a mi juicio también un poco arriesgadas de la Comisión. Una sobre el hecho de que el principio de la longitud del brazo se derive directamente del tratado y la otra sobre el sistema de referencia correcto, si incluye a las multinacionales o también a las empresas independientes. ¿Por qué hace eso? Bueno, pues porque el Tribunal General está más confortable decidiendo sobre cuestiones de hecho porque sabe que es más complicado que luego le case la sentencia al Tribunal de Justicia. El mensaje global es sí, Comisión, puedes utilizar las ayudas frente a los tax rulings, pero hay ciertos límites. Tienes que reconocer que los Estados miembros tienen un cierto margen y tienes que probar tú la existencia de una ventaja. Entonces, si vamos ya a un nivel metajurídico, bueno, pues curiosamente esto puede ayudar a calmar a algunos dirigentes en países terceros, como Donald Trump, que decía que el uso de la Comisión, las reglas de ayudas, era una especie de ataque contra las empresas americanas. Aquí, curiosamente, la que ha salido bien librada es
la empresa americana, y la que se ha caído con todo el equipo es la empresa europea, aunque el abogado de la empresa europea me recuerda que Fiat se llama Fiat Chrysler. El impacto sobre los casos pendientes, imposible de decir, porque dependerá de cómo valore el Tribunal General las pruebas en las distintas decisiones. No creo que vaya a tener ningún impacto en los casos de reglas fiscales como el Fondo de Comercio, donde yo estoy más implicado, porque pues, no se ha dicho prácticamente nada sobre selectividad. No sé si la Comisión va a recurrir a Starbucks. Yo, en su lugar, me lo pensaría, porque al fin y al cabo, desde el punto de vista de principios, creo que no deja en mal lugar a la Comisión. Quien seguro que recurre, supongo, va a ser Fiat y Luxemburgo, y ya veremos qué pasa. Yo creo que la Comisión ha obtenido una victoria importante, aunque sea parcial, le da una cobertura jurídica a una cruzada política en la que había invertido mucho capital. Creo que también le va a obligar a ser un poco más cuidadosa. No estoy seguro de que si la Comisión hubiera tenido que abrir los 39 casos, lo hubiera hecho después de haberse leído estas dos sentencias, porque si tiene que aplicar el estándar de prueba que aquí que se exige 39 veces, pues me temo que durante mucho tiempo la Comisión solo se va a dedicar a estos casos, y no creo que sea lógico ni prioritario. Y bueno, eso es lo que tenía que decir. Siento haberme pasado un poco del tiempo. Bueno, pues si os parece, ahora vamos a iniciar un debate en el que os doy la palabra para cualquier pregunta que podáis tener, tanto a Miguel como a José Luis Buendía. Y si no hay ninguna pregunta, yo empezaré con alguna que tengo preparada, obviamente. Me gustaría saber qué diferencia económica hay entre ambas sentencias, la de Fiat y la de Starbucks. Es decir, ¿qué monto económico afecta a cada una de ellas? Porque como estamos hablando de que hay cierta vertiente política respecto de las decisiones, sobre todo las que toma la Comisión Europea, si afecta algo el monto económico o no. Es decir, No. A ver, ambas sentencias implican montantes muy importantes. Todos estos casos son montantes de cientos de millones como mínimo. No me sé exactamente cuáles son los dos montantes. Como la Comisión no va a cobrar nada en ninguno de los dos casos, pues no creo que la Comisión tenga eso en la cabeza. El montante principal, como habéis adelantado antes, es el de Apple. Yo creo que las razones por las que la Comisión ha decidido son políticas. Creo que son razones que yo comparto como ciudadano y contribuyente, quiero decir, no puedo sino ver con simpatía. Otra cosa es que desde el punto de vista jurídico tenga dudas sobre algunos de los razonamientos, pero bueno, no creo que los montantes hayan jugado un papel importante ni en la decisión de la Comisión ni en las sentencias. Tú, Miguel, quizá los... Tengo el dato a efectos puramente anecdóticos, pero vamos, coincido plenamente con lo que dice José Luis. De hecho, si vamos a la realidad, vemos que estos son los dos casos menos importantes económicamente y son muy similares. En el caso de Starbucks, la ayuda eran 23,1 millones de euros y en el caso de Fiat eran 25, o sea, 25,7. O sea, pero vamos, coincido absolutamente con lo que he dicho por José Luis, no creo que sea un elemento determinante. Mientras hay más preguntas o no, yo tengo una personal, y es que en todo este ámbito de las ayudas de Estado, el caballo de batalla siempre ha sido la selectividad. Ventaja, bueno, está teniendo muchísima más importancia, creo quizá que probablemente desde Apple, por el principio del arm's length, que también te querré preguntar después, pero a mí lo que más me inquieta es todo el debate de la selectividad, porque creo que estamos en un terreno totalmente pantanoso. Entonces la pregunta va para los dos, primero José Luis, después Miguel. ¿Dónde creéis que vamos en temas de selectividad precisamente en relación con régimen y ayuda individual? Bueno, a ver, yo creo que la noción de selectividad siempre ha sido complicada.
creo que la jurisprudencia en los últimos años pues, ha aceptado un concepto bastante amplio de selectividad. No creo que los tax rulings correctamente analizados planteen un problema con la selectividad. Yo creo que probablemente es bastante más radical lo que la Comisión ha hecho con algunos artículos de la Ley de Impuestos de Sociedades que decir que Apple ha recibido una ayuda. O sea, evidentemente Apple ha recibido una ayuda y probablemente Starbucks y Fiat también. A lo mejor la Comisión no ha aprobado correctamente eso, no ha montado bien su decisión. Me parece bastante más dudoso sostener que todas las empresas que se aplican el 12.5 en España hayan recibido una ayuda, sabiendo que cualquier empresa se lo puede aplicar, que hay empresas de todos los tamaños y sectores. Entonces, no creo, contrariamente a Donald Trump, que la Comisión haya saltado todos los límites en sus investigaciones sobre los tax rulings. Creo que se ha precipitado y ha cogido ciertos atajos para llegar a un resultado legítimo y ha evitado hacer todo el trabajo que tenía que haber hecho para hacerlo correctamente. Pero donde creo que la Comisión se está pasando de manera considerable no es en los tax rulings, creo que se está pasando cuando habla de las reglas fiscales generales y se pone a decir que incluso una regla que puede ser aplicada por cualquier empresa de un Estado miembro es selectiva. O sea, ya no basta con que pueda ser aplicada, es que tiene que ser aplicada por todas las empresas para no ser selectiva. O sea, la noción de selectividad a la que hemos llegado es tremenda. No hay prácticamente ninguna regla fiscal en Europa que no sea selectiva con ese criterio. Es cierto que la Comisión no ha abierto expedientes de ayuda a todas las reglas fiscales, pero no creo que eso nos tenga que tranquilizar como abogados, o como juristas o como ciudadanos, porque desde el momento en que la Comisión tiene ese poder, claro, es un poder que no tiene ningún límite más que la propia autocensura que pueda ejercer la Comisión. O sea, yo no creo que la Comisión quiera armonizar todas las reglas fiscales en Europa empleando las normas de ayudas. No lo creo. La Comisión quiere, cuando le interesa, poder sacar el bazooka y poder hacer lo que quiera. Entonces, yo he tenido experiencias recientes en la que tienes una situación idéntica a otra que la Comisión acaba de adoptar una decisión negativa, vas, se lo cuentas, y te dice que no, que ahí que no le interesa, que políticamente no lo ve. Entonces, claro, el verdadero problema es ese. El verdadero problema es que el derecho de ayudas todavía no tiene suficientes elementos jurídicos para obligar a la Comisión, y si tú crees que esta es la noción de ayuda, aplícasela a todo el mundo. Si tienes narices, aplícaselo a los alemanes. Si tú se lo aplicas a los alemanes, me parece bien que me lo apliques después a mí. Pero no empieces siempre conmigo y luego dejes de tratar los problemas candentes. La verdad es que hablar después de José Luis es complicado. No, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es muy preocupante el análisis de la selectividad de ayudas de Estado que ha desarrollado la Comisión en los últimos años, y es muy preocupante que el Tribunal de Justicia conscientemente se lo haya confirmado, porque, insisto, no es que el Tribunal no se dé cuenta, evidentemente siempre se da cuenta de lo que dice en sus sentencias, pero además es que en este caso, me remito otra vez a las conclusiones de Abra-Weray, es que se lo han dicho. Es que el abogado general, citando conclusiones de otros abogados generales, le ha dicho al tribunal: esto que estás haciendo o que está haciendo la Comisión puede generar un problema. Y a pesar de ello, el tribunal ha insistido, con lo cual es algo consciente absolutamente. Es algo que efectivamente coloca o da un instrumento a la Comisión muy potente para cuestionar lo que quiera prácticamente y en el momento que quiera. Yo en lo único que quizás discreparía, aunque evidentemente respeto mucho la opinión y el conocimiento de José Luis, es si no hay una intención de armonización detrás. No una armonización absoluta, pero en un momento en el que se relanzan las propuestas de base imponible común consolidada,
quizás la Comisión vea como algo útil el que los Estados miembros tengan la espada de Damocles de o armonizas o a lo mejor me da por mirar cualquier cosa en cualquier momento. Entonces, a mí sí me da la sensación de que pudiese ser, o sea, no es que pretenda a través de 1000 expedientes de ayudas de Estado llegar a configurar por la vía de la práctica y de las decisiones de la Comisión un régimen del impuesto sobre sociedades, pero sí utilizarlo como palanca para que los Estados se muestren más flexibles a la hora de admitir una armonización. Y ahí al fondo una pregunta. Muchas gracias a los dos ponentes. Es una pregunta para José Luis, o dos preguntas. Una de ellas, ¿qué razones te llevan a pensar el que la Comisión no vaya a recurrir la sentencia de Starbucks? Y la segunda, que quizá entramos ya en el terreno de la imaginación, ¿qué crees que el Tribunal de Justicia puede decir en unos hipotéticos recursos de casación, sabiendo que el Tribunal de Justicia últimamente discrepa de lo que suele hacer el Tribunal General y más en el ámbito de las ayudas fiscales? Bueno, gracias, Sonsoles. A ver, tienes razón. Cuesta trabajo imaginar que la Comisión no recurra a una sentencia en un asunto que ha perdido, ¿no? Si yo estuviera en su lugar me lo pensaría, porque al fin y al cabo pues tener una baja de vez en cuando es hasta bueno estratégicamente. Ayuda, por ejemplo, en el tema de relaciones exteriores, ayuda a decir que hay límites. Yo no creo que la sentencia tenga nada desde el punto de vista de principio que complique tremendamente la vida de la Comisión. Se puede hacer una lectura, que es la que hace la Comisión, muy positiva. O sea, yo he hecho una lectura intentando dar la de cal y la de arena. La Comisión solo ve la parte positiva, incluso de la sentencia que he perdido. Entonces, el Tribunal General lo ha llevado a temas de hecho. Yo creo que ha hecho un poco de trampas, pero bueno, las trampas que hace el Tribunal General, pues hay que vivir con ellas y va a ser complicado en el tema del principio de la longitud del brazo darle la vuelta. Creo que en selectividad la sentencia Fiat tiene bastante flanco discutible. Yo no estoy convencido por la existencia de esa presunción. Creo que dice lo contrario de lo que dice una sentencia del Tribunal de Justicia, y si el Tribunal de Justicia se lee su propia sentencia y luego lee la del Tribunal General, yo no descartaría que pudiera casar esa sentencia. Yo creo que sería probablemente acertado, porque la idea está de que no necesito probar la selectividad. Cuando yo decido que solo voy a mirar un caso en vez de mirar el régimen, claro, eso... Porque al final es que es eso. Al final la Comisión ha decidido que en Bélgica mata la gallina y no se pone a mirar los huevos. Sin embargo, en los Países Bajos y en Luxemburgo ha ido huevo por huevo. Entonces, claro, la pregunta es ¿por qué en Bélgica vas a la madre de todo, que es la norma que permite hacer tax ruling, y dices que todos los tax rulings están mal? Y sin embargo, en Holanda, que tiene otra máquina similar de hacer tax rulings, o si preferís mi imagen, otra gallina, la gallina holandesa se ha salvado de ir al puchero. No hay ninguna lógica. Y de hecho la Comisión se ha metido en un jardín porque ha ido en casación contra la sentencia belga. Entonces yo creo que como gane la sentencia belga va a acabar lamentándolo, ¿no? Porque claro, la sentencia belga intenta poner un poco de orden en por qué vamos a por la gallina o vamos a por los huevos. Y eso es algo que en estas dos sentencias se ha quedado completamente de lado. Entonces, ¿qué hará el Tribunal de Justicia? Pues no sé, hombre, si hay alguna regla, suele hacer lo contrario que el Tribunal General. Entonces, bueno, no siempre es así, pero hay una cierta tendencia, hay un pique entre ambas jurisdicciones, y más que un pique. Es cierto que en general, en el ámbito de las ayudas, el Tribunal General tendía a ser más crítico con la Comisión y el Tribunal de Justicia venía
a rescatar a la comisión. Eso es un poco el escenario habitual, pero no siempre es así. Curiosamente, los casos alemanes suele ser al revés, ¿eh? La comisión, en el caso este sobre la llamada cláusula sanitaria, que es un caso que tiene nombre español, por alguna razón que no entiendo, es el caso Andrés, pues hay una legislación alemana impresentable, la comisión dice que es impresentable, que es una ayuda, el Tribunal General le da la razón, llega al Tribunal de Justicia y dice no, ¿cómo va a ser una ayuda esto? Esto es una medida general. Entonces, pues no sé, es complicado hacer análisis. Yo creo que el tribunal ha hecho trampas, entre comillas, con la ventaja, pero bueno, probablemente salga vivo de ahí. Sin embargo, también ha hecho trampas con la selectividad. Creo que ahí se ha metido en tema jurídico un poco más complicado y veo más complicado que esa parte se salve. Y desde el punto de vista de persona que se dedica al derecho de ayudas, preferiría que el tribunal aclarase un poco más lo de la selectividad y dijera que, hombre, si dices que hay una ayuda, hay que probar la selectividad, no puedes asumir automáticamente que existe. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hola, buenas tardes, muchísimas gracias. Una pregunta, me gustaría conocer cuál es la opinión de los ponentes en relación tax ruling, tax list y agrupaciones de interés económico. ¿Cómo juegan estos tres conceptos y cuál es vuestra perspectiva, cómo acabará esto y dónde estamos? Bueno, hablo yo primero para que no me pase otra vez lo mismo. A pesar de que coincido también con lo ya dicho por José Luis, y es que efectivamente en los dos grandes expedientes españoles de ayudas de Estado, que han sido el Fondo de Comercio y el Tax List, se trataba de regímenes y se estaba discutiendo la selectividad. Por tanto, estas sentencias sobre tax rulings a mí me da la sensación de que no van a tener un gran impacto en esas dos cuestiones o en esos dos expedientes. Ahí se trata más de lo que hemos venido hablando ahora en las preguntas. Concretamente el caso del tax list, pues por una cuestión cronológica y de cómo han sido las sentencias, o sea, cómo se han producido en el tiempo las sentencias, y teniendo en cuenta que las sentencias del Tribunal General sobre el tax list se remitían a lo que había dicho en las sentencias del Fondo de Comercio, pues parece que lo lógico será que la suerte del segundo caso vaya muy marcada por lo que diga el Tribunal de Justicia en la sentencia de casación que está ahora pendiente. Sí, bueno, si hay algo más complicado que los tax rulings es el tax list. Coincido con Miguel en que no creo que haya consecuencias automáticas, pero bueno, curiosamente el jueves pasado tuvimos una vista en Luxemburgo, estaba Sonsoles también representando al Reino de España. Había otra parte principal que era LICO y PIMAR, un inversor y la Asociación de los Astilleros, y yo y otro colega intervinimos representando a los inversores, que son, según la comisión, los únicos beneficiarios del tax list. Entonces, en la vista sí que sacamos a relucir la sentencia belga de los beneficios excesivos y el juego entre ayuda individual y régimen. Según la comisión, el tax list es un régimen. Siempre lo ha dicho, que es una gallina, una máquina de dar ayudas, que son, pues, las ayudas serían las autorizaciones individuales de tax list. Pero en este expediente la comisión no ha mirado las operaciones una a una, sino que ha ido al régimen y ha dicho hay un régimen, lo condeno como tal. Entonces, una de las cosas que se ha discutido, se lleva discutiendo años, es si realmente la Administración hacía una aplicación discrecional de las reglas y iba decidiendo en cada operación lo que hacía, un poco como los tax rulings estos. ¿Había un margen discrecional o no? Nosotros, las partes principales, los inversores, hemos dicho que no, que la Administración verificaba que se cumplían las condiciones y punto. Y eso no era una aplicación discrecional. La Comisión siempre ha dicho que sí, que era una aplicación discrecional y que por lo tanto eso convertía el tax list en ayuda. Entonces, en la vista dijimos, bueno, si la Comisión se lee la sentencia belga e insiste en que hay una aplicación discrecional, la conclusión es que tiene que anularse el tax list, la decisión sobre el tax list,
por haber matado a la gallina en vez de haber examinado huevo a huevo, como en el caso belga. Entonces, yo modestamente le dije a la comisión, hombre, yo creo que es mejor que te anulen, por lo que siempre hemos estado discutiendo, y que se reconozca que aquí hay un criterio objetivo y por lo tanto no hubo discrecionalidad, a que te anulen por la decisión belga. Pero bueno, casi le dejamos la elección al tribunal, que es el que tiene la última palabra o la penúltima, que luego queda todavía otra jurisdicción. Entonces, bueno, no creo que haya un vínculo directo, pero sí que hay un cierto vínculo en este juego entre régimen de ayudas y ayuda individual. Es cierto que cuando se empezó todo esto hace muchos años, pues no existía esta jurisprudencia y todos nos volvemos muy sabios conforme avanzan los años y vamos encontrando argumentos que nadie sospechaba que estaban ahí, pero bueno, al final estaban ahí, ¿no? Está bien. La manera en la que redactamos las demandas es muy importante, hay que dejar siempre abiertas las cosas porque nunca se sabe. Por otro lado, dejadme que os diga que en realidad la sensación esta de que ahora es el momento de los tax ruling y que solamente ahora la Comisión Europea se mete con los temas de fiscalidad y ayudas de Estado, hombre, los territorios forales vascos probablemente deben ser de los primeros casos de ayudas de Estado en relación con regímenes fiscales y esos nos tocaron directamente a nosotros. Vamos, o sea que no es verdad que sea un fenómeno tan reciente y tan coyuntural o que se esté utilizando ahora desde el punto de vista político. No sé si hay alguna pregunta más. Yo tenía una que me gustaría hacerle primero a Miguel y luego a José Luis, que es la siguiente. En los casos de Starbucks y de Fiat, el Tribunal General ha dado como hecho su propio análisis de las normas fiscales, tanto holandesas como luxemburguesas, para considerar que hay un principio similar al de condiciones de mercado, el principio de arm's length. Es verdad que, y este es el sistema de los recursos ante el Tribunal General, el Tribunal de Justicia, solo cabe la casación y, por lo tanto, los hechos efectivamente están fijados por el propio Tribunal General, con una excepción que se ha dado muy pocas veces en la historia de la jurisprudencia comunitaria, que es la desnaturalización de los hechos. Es decir, cuando el Tribunal General, en su análisis de los hechos y en su fijación de los hechos, incurre en tales errores que los desnaturaliza. Y es un supuesto de revisión extraordinaria de hechos ante el Tribunal de Justicia. Mi pregunta es la siguiente. De vuestra lectura de Fiat y Starbucks y de vuestra lectura de cómo interpreta el Tribunal, en mi opinión un poco forzado, pero me gustaría compartir vuestra opinión, esa presencia del principio o herramienta del arm's length en los derechos fiscales tanto de un Estado como otro, ¿tenéis la impresión de que da juego como para un posible motivo de desnaturalización de los hechos o no? Como bien dices, el principal problema es que ese motivo de casación es absolutamente excepcional. Sí que es verdad que la interpretación que hace el tribunal, entendiendo que el principio de competencia efectiva estaba incorporado a los ordenamientos nacionales, es rara, es forzada, y de hecho, si no recuerdo mal, creo que en el caso de Países Bajos se negó que estuviese, o sea, el propio agente de Países Bajos negó que ese principio formase parte de su ordenamiento, lo cual, pues hombre, evidentemente el Tribunal General puede hacer su interpretación, pero cuando el propio Estado miembro te está analizando su norma nacional y te está diciendo que el principio no está incorporado, pues parece un poco extraño. Si yo tuviese que recurrir la sentencia, luego lo intentaría. Lo intentaría clarísimamente porque es un elemento fundamental. O sea, si se consigue demostrar que el principio no está incorporado al derecho del Estado miembro, pues está claro que el Tribunal General ha desnaturalizado los hechos, porque toda la construcción parte de esa premisa. Sí, yo estoy de acuerdo. Además hay un elemento, no es que haya contradicho lo que dice el Estado miembro sobre su derecho, que ya, pues hombre, mejor que el Estado miembro que lo ha parido, ¿quién va a conocer el derecho luxemburgués o el derecho holandés? Pero bueno, no solo eso, es que contradice lo que dice la propia decisión de la Comisión. La Comisión dice, no, el derecho holandés no recoge el principio.
pero da igual, porque es como el Espíritu Santo el día que se bautizó a Cristo en el Jordán. Baja una palomita del artículo 107 y con eso basta. Entonces, claro, con esos dos elementos, hombre, si esto no es una desnaturalización, ya no sabemos muy bien qué es lo que lo puede ser. Mi experiencia también es que al final el tribunal, los dos tribunales, acaban haciendo lo que creen que tienen que hacer, y si hace falta encontrar una desnaturalización, la encuentran, ¿no? O sea, yo tengo ejemplos de decisiones del Tribunal de Justicia que dicen que definir un sistema de referencia es una cuestión de hecho y otra que dice que es una cuestión de derecho. Entonces, ¿por qué? ¿A qué se debe? Pues probablemente que en un caso se quería meter y en otro caso no se quieren meter. Desgraciadamente es tan simple como eso, pero bueno, no creo que esté desvelando ningún misterio a los compañeros presentes en esta sala, porque no creo que en eso los tribunales de Luxemburgo sean muy distintos a los de otras jurisdicciones, ¿no? Tienen la suerte de estar allí, entre comillas, y sobre todo el Tribunal de Justicia ser última instancia. El de abajo está un poco más, sufre más, y de hecho yo creo que claramente estaba entre la espada y la pared. O sea, quería sacar esto como una cuestión de hecho para evitar tener que bendecir un principio jurídico que a mí me parece muy arriesgado. Decir que esto viene del tratado, pues no sé, yo me he leído el tratado y yo no leo eso. La única sentencia de la que lo deducen es Forum 187. Si uno se lee la sentencia y se lee las conclusiones del abogado general y se lee la decisión de la comisión, pasa un poco como con el caso Moll, es que dice exactamente lo contrario. Entonces, claro, creo que el Tribunal de Justicia el Tribunal General ha hecho muy bien en no bendecir ese principio jurídico, porque ahí se hubiera metido probablemente en un buen lío, y ha intentado escaparse por una vía. Bueno, pues a mí no me sorprende, porque lo he visto en otras ocasiones. Si le va a salir bien o no, pues no lo sé. Yo creo que hay 50-50. ¿Hay alguna otra pregunta más? Yo no sé si, perdón, simplemente no sé si sería posible que facilitarnos, estaba tan documentado con todas las sentencias y todo, y los ítems, ¿sería posible tener las diapositivas, o sea, las ponencias? Por mi parte no hay ningún problema. Sí, sí. Sin problema. Si quieres hacerlo. Me gustaría ya, para finalizar, que nos comentaran tanto José Luis como Miguel el caso de Apple, de Tax Ruling. Bueno, teniendo en cuenta la hora, tampoco sé si podemos entrar en mucha profundidad. Brevemente, vamos. Sí. Bueno, en el caso de Apple, se trata de nuevo de una cuestión de política de precios de transferencia y concretamente de ubicación de los beneficios de las distintas entidades del grupo que opera en Europa. Lo que sucedía era que la construcción que tenía Apple del grupo suponía que los beneficios que se estaban generando en las distintas jurisdicciones se remitían a la entidad irlandesa, que a su vez los remitía a una entidad que no tenía residencia fiscal, no tenía residencia fiscal en ningún sitio, y ello implicaba que solo una porción mínima de esos rendimientos generados en Europa tributaban en Irlanda. El resto estaba remitido a esta entidad en la que no había tributación, hasta el momento en que Apple decidiese eventualmente repatriarlos a la matriz en Estados Unidos. En ese momento sí quedarían sujetos a tributación allí en Estados Unidos. No recuerdo exactamente la cifra, pero creo que en la decisión de la Comisión se indicaba cuál era el porcentaje que suponía la tributación efectiva respecto de los beneficios, que iba decreciendo desde un 1 con algo hasta, creo que en los últimos años era un 0 y poco.
Curiosamente, en esta decisión, la Comisión ha hecho algo que, si no me equivoco, no ha hecho en ninguna otra, y es que una vez que fijó el importe de la ayuda, lo que dijo es que, como en toda decisión, correspondía a Irlanda recuperar ese importe de la ayuda, pero de ella tendrían que deducirse las cantidades que los restantes Estados miembros pudiesen entender que deberían haber tributado en esos países. Es decir, la Comisión invitaba, de alguna manera, y así se ha hecho en varios países, a iniciar procedimientos de comprobación nacional para determinar cuánto tendría que haber tributado Apple en las distintas filiales de los distintos países, y las cuotas que resultasen de esas liquidaciones, de esos procedimientos de comprobación, se deducirían del importe a recuperar por parte de Irlanda. Esto creo que es interesante porque quizás sea un instrumento, y ahí, mira, me interesaría saber cuál es la opinión de José Luis, posiblemente un instrumento que utiliza la Comisión para evitar un problema que se produce en materia de ayudas de Estado, y es una paradoja. Recordemos lo que decía antes: quien incumple el derecho de la Unión cuando concede una ayuda de Estado no es el beneficiario de la ayuda, es el Estado miembro. El esquema, y voy a hacer una simplificación, pero quiero que se vea gráficamente, el esquema de lo que sucede en un caso como el de Apple es que hay una gran multinacional que decide establecerse en Europa. Y supongo que haría un análisis de la fiscalidad de los distintos países. Y en ese análisis de fiscalidad incluiría la obtención de un tax ruling en Irlanda. Y en ese tax ruling en Irlanda se le dice: tú puedes tributar por un equivalente a un 1,x% de tus beneficios. O sea, tu tipo efectivo sería ese. Y además se va a reducir año a año. De acuerdo con la norma irlandesa, es la autoridad tributaria irlandesa la que le está diciendo esto. Apple decide establecerse allí. Genera, evidentemente, que haya una multinacional de las características de Apple establecidas en tu territorio, genera un impacto inmediato, porque hay directivos y personal que se traslada, hay cotizaciones de seguridad social, hay un efecto llamada para otros grupos multinacionales, hay una generación de negocio para... En fin, se generan una serie de ingresos fiscales para el país. Y pasados 10, 12 años, bueno, 10 porque es el máximo, viene la Comisión y le dice al Estado miembro: oiga, que tiene que recuperar 14.000 millones. Es decir, que Irlanda, que es quien ha incumplido el derecho de la Unión, se ha estado beneficiando de todos esos ingresos generados por el establecimiento de Apple durante una serie de años, y luego además recupera los 14.000 millones que tendría que haber cobrado desde el principio según la Comisión. Eso es una paradoja evidente, porque al final se está beneficiando al infractor. Creo que la Comisión trata, a lo mejor en la decisión de Apple, de paliar eso diciendo, bueno, pues que Irlanda no se quede con los 14.000, sino con lo que en realidad tuvo que tributar, o debió tributar teóricamente, según la construcción de la Comisión, Apple en Irlanda, y el resto que lo recuperen los distintos países en los que verdaderamente se ha generado el negocio y la actividad económica de Apple. No sé si te parece, José Luis, que esa es una buena solución o no. Yo tengo mis dudas. Es un caso raro que plantea temas distintos y efectivamente es un tema interesante. No es una mala solución, entre comillas, puestos dentro de lo raro y atípico que es todo. Pues creo que tiene cierto sentido. No es lo más extraño de lo que leemos en estas decisiones. Yo tampoco voy a insistir mucho más. Los principios que están en juego en Apple son similares a los que hemos discutido hoy. El tema de ventaja y selectividad. La teoría de la Comisión es: yo tengo que probar la ventaja y no necesito probar la selectividad, porque yo he decidido que es un caso individual, porque solo he mirado un caso individual. Y para probar la ventaja me inspiro en el Arm's Length Principle, o está en el derecho nacional, o si no, ya me ocuparé yo de que esté. Entonces, esa es la construcción jurídica, va a ser la misma. Entonces, lo que puede cambiar es el planteamiento de los recursos. Me consta que los abogados de Apple no insistieron demasiado en la selectividad, se fueron más bien por la ventaja. Bueno, pues al final veremos qué es lo que pasa, ¿eh? Yo, después de leer Starbucks, pues no descarto nada. A lo mejor resulta que la Comisión tuvo otro mal día el día que adoptó
Apple y le sale todo mal, o un día inspirado como el de Fiat y se confirma la decisión. Entonces, bueno, pues vamos a ver si le dan una alegría al señor Trump o no. No sé cuál es una alegría para el señor Trump, pero bueno. Pues yo creo que... Ah, sí, una pregunta más. Carolina, creo, ¿no? Sí. O sea, si hubiera dejado toda la base imponible dentro de sus impuestos irlandeses, aunque hubiera pagado unos impuestos muy bajos, puesto que entendemos que dentro de la Unión Europea los impuestos siguen siendo competencias nacionales y, por lo tanto, los irlandeses a estos efectos entienden que su ventaja competitiva, como para España, es el sol y las playas. Y, por lo tanto, entienden que la Unión Europea no debería de entrar en lo que es la armonización fiscal. Y, además, no debemos de olvidar que Irlanda tuvo que votar por segunda vez el Tratado de Lisboa, porque la primera votación salió que no, y que en Irlanda existe un sentimiento de Irexit, o como lo queramos llamar también, en relación con la posibilidad de que la Comisión Europea toque su política fiscal. Pues vamos a ver, yo creo que indudablemente ha pesado el nivel de tributación efectiva de Apple, ha pesado en la decisión de la Comisión. Y vuelvo a decir que es un debate en el que no quiero entrar, porque ahí se podrá estar de acuerdo o no, si es moralmente, por decirlo de alguna forma, aceptable que una gran multinacional tribute a ese nivel o no. ¿Qué hubiese pasado si se hubiese trasladado toda la base imponible a Irlanda? Pues la verdad es que complicado. En principio entiendo que tendríamos el mismo problema de arm's length y tendríamos el mismo problema de selectividad. Más acentuado porque la tributación es menor en el caso real que en el que planteabas, pero teóricamente el problema sería exactamente el mismo, entiendo. ¿Podría la Comisión obligar a Irlanda a repartir los impuestos con el resto de los Estados miembros, como está haciendo ahora en relación con los impuestos que se están trasladando a la entidad que no tiene domicilio? Es decir, mi pregunta es, en el caso de que se hubiera pagado por el 100% de la base imponible en Irlanda porque se hubieran imputado todos los beneficios en Irlanda, ¿cómo podría la Comisión exigir al gobierno irlandés que repartiera el reparto, o sea, que repartiera la recuperación de la ayuda entre el resto de los gobiernos que teóricamente deberían de haber cobrado esos impuestos? Pero ahí la lucha contra la erosión de bases imponibles, tal como la está haciendo la Unión Europea ahora, va más por la directiva antielusión y la lucha contra mecanismos híbridos y cuestiones de este tipo que por el régimen de ayuda al Estado. Pero vuelvo a decir, entiendo que la cuestión de que finalmente los beneficios acabasen en la entidad no residente simplemente hace que la ayuda sea mayor, pero los elementos constitutivos de la ayuda, es decir, el análisis de si se aplica o no se aplica el Arm's Length Principle y la cuestión de si la medida es selectiva o no es selectiva, el análisis, la verdad es que es algo, tengo que reconocer que no me había planteado, pero en principio entiendo que el análisis es el mismo, con lo cual habría ayuda por el hecho de permitir que hubiese una erosión de las bases imponibles de otros Estados miembros dirigidas hacia Irlanda. Sí, pero yo creo que en ese escenario no solo hay que mirar al Estado miembro a Irlanda, sino los otros que se dejan erosionar, ¿no? Porque al final hay una serie de administraciones fiscales que dejan hacer, ¿no? Supongo que el que da ayuda en el ámbito fiscal es el que no tributa todo lo que tiene que tributar, ¿no? Entonces, si Irlanda aplica su tipo, aunque sea un tipo inferior al de otros países, pero es su tipo general, ahí no se puede decir que está dando una ayuda, desde mi punto de vista.
Y a Irlanda no se le puede reprochar que otros Estados miembros dejen hacer. Lo raro sería que otros se dejen llevar las bases imponibles, ¿no? Pero vamos, estamos abriendo aquí materia para varios debates. Desde luego, es cierto que la Unión está luchando contra esa situación, pero con otros instrumentos, como por ejemplo las iniciativas de fiscalidad de la economía digital y cuestiones de este tipo. O sea que luchar contra las diferencias entre los regímenes fiscales de los distintos Estados miembros a través de las ayudas de Estado no es buena idea. Por eso, precisamente, el análisis de selectividad que se está haciendo no creo que sea una buena idea. Y lo que está claro es que, aunque hay iniciativas de armonización, nunca las iniciativas que se han planteado, a pesar de algunos intentos del Parlamento Europeo y algunos pronunciamientos en este sentido, nunca han llegado a una armonización de tipos. Se limitan a la armonización de bases, la base imponible común, y luego a la consolidación de bases y posterior reparto con la base consolidada. Pero nunca se pretende una unificación del impuesto sobre sociedades y una armonización de tipos. Pues muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta más, pues ya concluimos el debate. Gracias por asistir. Oye, muchísimas gracias por venir.